Aquí tienes la traducción completa al español, palabra por palabra, sin omitir nada, sin acortar y sin añadir marcas de tiempo. Tengo 53 años. Siempre me he considerado alguien que juega a lo seguro, al menos emocionalmente. Cría 2 hijos casi por mi cuenta. Trabajo en una oficina de seguros local y me mantengo a mí misma. He amado, he perdido y he hecho las paces con la idea de que mis mejores días probablemente quedaron atrás. El amor era para la versión más joven y audaz de mí misma. La versión que creía en la espontaneidad y en las mariposas. Pero entonces sucedió algo que nunca esperé. Empezó con un simple favor, un viaje en coche que pensé que no significaba nada. Y sin embargo, desplazó algo profundo dentro de mí. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Por favor, no cometas el mismo error que yo. El día en que todo empezó fue inusualmente cálido para principios de primavera en Oregón. Acababa de terminar de doblar la ropa cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi amiga Rachel. Oye, ¿podrías llevar a Tyler? Su práctica se alargó y estoy atrapada en el tráfico. Tyler, su hermano pequeño. Bueno, pequeño ya no era la palabra que usaría. Tenía 17 años ahora, alto y delgado, todo extremidades y pelo oscuro y desgreñado. Recordaba cuando era solo un niño pecoso jugando con pistolas Nerf en su patio trasero. Conocía a Rachel desde hacía años, lo suficiente como para que su familia se sintiera como una extraña extensión de la mía. Tyler era casi como otro sobrino. Por supuesto, dije que sí. Aparqué en el estacionamiento de la escuela secundaria, el sol colgaba bajo, proyectando largas sombras doradas sobre el asfalto. Unos cuantos rezagados todavía salían del gimnasio, sus risas resonaban mientras se empujaban juguetonamente. Entonces lo vi, Tyler, caminando hacia mí con su camiseta empapada de sudor y pantalones de chándal, una bolsa de lona colgada de un hombro. Abrió la puerta del pasajero y sonrió. Gracias, señorita Olay. Eres una salvavidas. Oh, por favor. Me reí. Puedes dejar el señorita. Me hace sentir antigua. Está bien, Sara, dijo, sonriendo más ampliamente. Y de repente, lo sentí. Ese aleteo extraño tan pequeño que casi lo desestimé. Salimos del estacionamiento y nos dirigimos hacia su casa, charlando trivialmente. Me preguntó por mis hijos, ambos en la universidad, y yo le pregunté cómo le iba en la escuela. Pero entonces la conversación se desvió. Me dijo que estaba pensando en saltarse el baile de graduación, que sentía que realmente no encajaba, que la gente no lo veía realmente. No sé, dijo mirando por la ventana. A veces siento que solo soy ruido de fondo. Incluso en casa. Rachel está ocupada con su trabajo y mi mamá casi no está por aquí ya. Lo miré de reojo. La forma en que tenía la mandíbula apretada, la forma en que su voz llevaba un atisbo de algo pesado. No eres ruido de fondo, dije suavemente. Todavía estás encontrando tu voz. Lleva tiempo. Se volvió hacia mí y nuestros ojos se encontraron por un momento demasiado largo. Luego apartó la mirada. Condujimos en silencio durante un rato, el aire se espesaba de alguna manera, como si algo no dicho estuviera llenando el espacio entre nosotros. Cuando llegamos al camino de entrada de Rachel, no se bajó de inmediato. En cambio, se quedó sentado allí mirando el tablero. Luego se volvió hacia mí otra vez. «¿Puedo preguntarte algo un poco raro?», dijo, con la voz baja. «Claro. ¿Por qué siempre estás tan calmada? Como que pareces que lo tienes todo resuelto». Me reí bajito. «Esa es una buena ilusión, ¿eh? La verdad es que solo soy buena fingiendo». Sonrió levemente. «Aún así, me hace sentir que no soy invisible». Ahí estaba otra vez, ese extraño tirón en el pecho. Una mezcla de afecto y algo que aún no podía nombrar del todo. Algo de lo que no estaba segura de estar lista para sentir. «Gracias por el viaje», dijo, abriendo finalmente la puerta. «De nada, Tyler». Dudó, luego añadió. «¿Podemos hacerlo otra vez alguna vez? Solo hablar». Asentí. «Claro». Cerró la puerta y desapareció dentro de la casa. Y me quedé allí un momento, las manos todavía en el volante, mirando mi propio reflejo en el espejo retrovisor. Algo se había desplazado. No estaba segura de que era todavía, pero sabía en el fondo que esto no era solo un viaje. No realmente.
Era el comienzo de algo. Algo que no había visto venir. Los siguientes días pasaron en una especie de niebla extraña. Seguí con mis rutinas, el café de la mañana, respondiendo correos en la oficina, preparando la cena para una sola persona, pero encontré que mis pensamientos se desviaban más a menudo de lo que me importa admitir. Seguí repitiendo la conversación en el coche, la suavidad en la voz de Tyler cuando dijo que yo lo hacía sentir visto. Esa mirada en sus ojos cuando preguntó si podíamos hablar otra vez. Me dije que era inofensivo. Solo estaba siendo amable, eso era todo. Él era un adolescente navegando por la vida, y yo era simplemente alguien que había estado lo suficiente en el camino como para ofrecer un poco de perspectiva. Pero sabía que eso no era del todo cierto. Rachel llamó otra vez ese viernes. Sara, odio pedírtelo, pero ¿puedes recoger a Tyler otra vez? Mamá está fuera de la ciudad y yo tengo una reunión tarde. Dice que está bien caminando, pero me sentiría mejor si le dieran un viaje. Hubo una pausa en la línea. Luego añadió con una pequeña risa. De hecho preguntó si serías tú la que lo recogiera. Dijo que le gustaba hablar contigo. Mi corazón hizo algo extraño en el pecho. Un giro casi como culpa y anticipación envueltas juntas. No me importa, dije, intentando mantener la voz ligera. Esa tarde, me encontré esperando en el mismo lugar de antes. Incluso me había arreglado un poco más de lo habitual antes de salir de casa. Solo un toque de lápiz labial, una blusa más bonita. Tonto, lo sé, o al menos eso es lo que seguía diciéndome. Se subió al coche otra vez. La misma sonrisa fácil, un poco menos de sudor esta vez. Viniste, dijo como si no hubiera estado del todo seguro de que lo haría. Por supuesto que lo hice. Dije que lo haría. Condujimos un rato sin hablar mucho. Había una comodidad silenciosa en ello. Me gustaba la forma en que se reclinaba en el asiento, la cabeza inclinada hacia la ventana, una rodilla rebotando ligeramente, energía inquieta apenas contenida. He estado pensando en lo que dijiste, murmuró después de un minuto. Lo que dije sobre fingir. Como dijiste que eres buena en eso. Lo miré de reojo. Sí. Asintió lentamente. Entiendo eso. Fingo todo el tiempo. Como que lo tengo todo controlado. Como que estoy bien con estar solo la mayor parte del tiempo. Pero no lo estoy. Había algo tan abierto en la forma en que lo dijo. Sin máscara, sin sarcasmo, solo honestidad cruda. Admiré eso. Sabes, dije suavemente, cuando tenía tu edad, solía sentarme en mi habitación durante horas y preguntarme si alguien alguna vez me conocería de verdad. No solo hablarme o estar a mi alrededor, sino conocerme de verdad. Se volvió hacia mí, el más pequeño de los surcos en su ceño. ¿Crees que alguien alguna vez lo hace realmente? La pregunta se quedó flotando en el coche como un aliento que no se soltaba. Creo, dije después de un momento. A veces sucede cuando menos lo esperamos, pero la mayoría de la gente tiene demasiado miedo de permitirlo. No respondió de inmediato, solo miró por la ventana. Pasamos un largo tramo de árboles bordeando el camino, salpicados con la luz de un sol poniente. Luego dijo en voz baja, no tengo miedo. No cuando estoy contigo. Algo se desplazó otra vez en el aire. Mis dedos se apretaron en el volante. No supe qué decir y no realmente. Podría haber cambiado de tema, reírme, decirle que eran solo hormonas o confusión adolescente, pero no lo hice. En cambio, aparqué el coche frente a su casa y apagué el motor. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Me miró. Realmente me miró. Había algo detrás de sus ojos. Algo que buscaba, incierto, no lujuria, no un desafío, solo un anhelo de ser comprendido. Extendí la mano, mi mano descansando suavemente sobre la suya por solo un momento, un toque que no significaba nada y lo significaba todo. Vas a estar bien, susurré. Te lo prometo. Sostuvo mi mirada, luego asintió lentamente. Solo, no quiero que esta sea la última vez que hablemos. No lo será, dije, aunque no estaba del todo segura de si se lo prometía a él o a mí misma. Se bajó del coche, caminó lentamente hasta el porche y se detuvo antes de entrar. Luego se volvió y me dio una última mirada por encima del hombro, una pregunta no dicha colgando en el aire entre nosotros. Me alejé, sintiendo algo florecer en el pecho. Una extraña calidez enredada con confusión y el dolor de algo que no había sentido en años.
Y en algún lugar profundo de la quietud de esa tarde, supe que se había cruzado una línea, no en acción, sino en pensamiento, y los pensamientos, estaba aprendiendo, podían ser igual de poderosos. No supe de Rachel durante unos días después de eso. Ninguna petición de viajes, ningún mensaje casual. Me dije que era algo bueno, que tal vez las cosas volverían a su ritmo habitual, que mi mente dejaría de desviarse a lugares donde no debería, que dejaría de repetir la forma en que Tyler me había mirado, o la forma suave en que había dicho: no tengo miedo, pero no podía parar. Me encontré deteniéndome en cosas pequeñas. Canciones en la radio, el aroma de eucalipto en mi baño que me recordaba a él, curiosamente, porque era el aroma del desinfectante de manos en mi coche ese día. Me sorprendía de pie en medio de la cocina, solo pensando, recordando, sintiendo. Y entonces una tarde, mi teléfono se iluminó con un mensaje. Tyler, oye, ¿estás molesta? Mi corazón latía solo un poco más rápido. Dudé un momento antes de responder. No. ¿Qué pasa? Respondió casi de inmediato. Tyler, ¿podríamos hablar? Puedo caminar hasta allí si está bien. Eran casi las 8. El cielo ya se estaba oscureciendo en púrpura y oro. Mi casa estaba silenciosa como siempre lo estaba estos días. Me quedé en la ventana durante mucho tiempo, mirando hacia la calle vacía, mis pensamientos zumbando con todo a lo que debería decir que no y todo a lo que quería decir que sí. Puedes pasar un rato. Porche trasero. Dejaré la puerta abierta. 15 minutos después, oí el leve chirrido de la puerta de madera, luego sus pasos. Cuando abrí la puerta de atrás, él ya estaba sentado en el viejo banco acolchado bajo la luz del porche, su sudadera subida hasta la mitad sobre sus rizos. ¿Segura de que está bien?, preguntó, los ojos encontrándose con los míos de esa misma manera inquisitiva. Asentí. Es solo hablar, Tyler. Dio una pequeña media sonrisa. Eso es lo que me gusta de ti. No actúas raro. No me tratas como a un niño. No eres un niño. Dije, bajándome en la silla frente a él. Pero tampoco eres un adulto, y ese espacio intermedio puede sentirse como si nadie lo entendiera. Me miró durante un buen rato, luego dijo: estoy cansado de fingir, de actuar como si no sintiera cosas que no se supone que deba sentir. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, no porque fueran inapropiadas, sino porque eran honestas. Crudas, y yo conocía ese lugar. Había vivido allí una vez. Conozco el sentimiento, dije con cuidado. Pero a veces sentimos algo y malinterpretamos lo que significa. No lo hace incorrecto. Pero tampoco significa siempre que debamos actuar sobre ello. No apartó la mirada. ¿Y si no es un error? El aire entre nosotros se espesó. Podía sentir la luz del porche zumbando encima de nosotros. El leve chirrido de los insectos nocturnos, el crujido de la vieja madera bajo mis pies. El mundo a nuestro alrededor continuaba, ajeno al cambio que se desarrollaba en el pequeño espacio entre dos personas de dos puntos muy diferentes de la vida. No estoy tratando de confundirte, dije, manteniendo la voz gentil. Y no quiero lastimarte, Tyler. No lo has hecho, dijo. De hecho, me has hecho sentir que importo, como si alguien realmente me viera. El dolor en su voz me desarmó porque yo había sentido lo mismo. Razones diferentes, el mismo sentimiento, como si hubiera sido invisible durante demasiado tiempo, guardada en una versión de mí misma que había dejado de pedir más. Extendí la mano, quitando una hoja de su hombro, dejando que mi mano se demorara solo un aliento más de lo debido. Si importas. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No de forma agresiva, no con expectativa. Solo lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la suavidad en su expresión, la esperanza casi temblorosa en su postura. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Claro. ¿Te enfadaría si te dijera que pienso en ti? No como una maestra o una persona mayor, sino solo como alguien de quien quiero estar cerca. Tragué saliva con fuerza. Una parte de mí quería empujarlo lejos, trazar el límite claramente. Pero otra parte, la parte que no había sentido viva en años, quería inclinarse hacia el momento, dejar que fuera lo que era con toda su quieta complejidad. No, dije en voz baja. No me enfadaría, pero querría que supieras que esto no es simple, y no es algo en lo que ninguno de los dos deba precipitarse. Asintió, los ojos sin dejar los míos.
No tengo prisa. Solo quería que supieras cómo me siento. Durante mucho tiempo solo nos sentamos allí en silencio, el espacio entre nosotros lleno de pensamientos no dichos, sentimientos no tocados y una extraña y profunda comodidad. Cuando finalmente se levantó para irse, se detuvo en la puerta. Gracias por dejarme venir. Cuando quieras, Tyler. Mientras lo veía desaparecer por la acera, sentí algo inesperado hincharse en el pecho. Algo que se sentía a la vez aterrador y profundamente tierno. No deseo, no infatuación. Conexión. Algo real, algo que no me había permitido sentir en años, y eso me sorprendió más que cualquier otra cosa. Los días que siguieron fueron silenciosos, pero no el tipo de silencio al que estaba acostumbrada. Este silencio tenía una energía. Una tensión bajo la superficie como el aire antes de una tormenta de verano. Todo se veía igual por fuera. El mismo vecindario, las mismas compras en el supermercado, las mismas tardes solitarias, pero me sentía diferente. Y sabía que Tyler también. No habíamos hablado desde esa noche en el porche. No porque algo saliera mal. Si acaso, era lo contrario. La intensidad de esa noche permanecía en mi pecho como un leve zumbido que no podía sacudirme. Creo que ambos necesitábamos espacio para pensar, para respirar, para averiguar qué significaba realmente esta conexión. Entonces una tarde de sábado, vi su nombre destellar en mi teléfono otra vez. Tyler, ¿estás en casa? He estado pensando y me gustaría hablar. Mi corazón dio un salto de una manera que me sobresaltó. Hice una pausa, mirando el mensaje, luego respondí, ¿yo? Sí. Ven si estás listo. Puse la tetera. Encendí una vela en la mesa más por costumbre que por otra cosa. No me estaba vistiendo. No esperaba nada. Solo quería estar presente, honesta. Lo que sucediera a continuación, necesitaba estar anclado en la verdad. Cuando sonó el timbre, lo abrí y lo encontré de pie allí, vestido con vaqueros y una sudadera azul marino, el pelo todavía húmedo de la ducha. Parecía mayor de alguna manera, no en edad, sino en presencia, en sus ojos. Hola, dije suavemente. Hola, respondió con la voz baja. Me hice a un lado y entró. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la luz de la tarde tardía proyectando rayos dorados sobre el suelo. Nos serví té. Durante unos momentos, solo nos sentamos en silencio. Luego habló. He estado pensando mucho en esa noche, en lo que dije. Asentí. Yo también. Miró hacia abajo a sus manos, luego de nuevo hacia mí. No estaba simplemente atrapado en algo. Lo decía en serio. Me importas. Sé que es complicado y sé cómo puede verse esto ante otras personas, pero eso no lo hace menos real. Su honestidad me tomó desprevenida otra vez, igual que siempre. Sin juegos, sin pretensiones. Sé que sí, dije gentilmente. Y tú también me importas, Tyler. Pero que alguien te importe no siempre significa dar el paso hacia algo. A veces significa proteger lo que es bueno entre ustedes. Estuvo callado durante mucho tiempo. Podía ver los pensamientos girando detrás de sus ojos. Él tira y afloja entre querer más y entender lo que podría costar. No quiero hacerte la vida más difícil, dijo finalmente. Solo quería que supieras cómo me siento, incluso si nunca sale nada de ello. Eso es valiente, le dije. Y significa más de lo que sabes. Extendí la mano a través de la mesa y sostuve la suya. Esta vez no hubo vacilación. Era cálida, firme, reconfortante, un toque no de romance, sino de respeto, de profundo entendimiento mutuo. He pasado gran parte de mi vida empujando las cosas lejos, dije. Por miedo, por costumbre. Pero tú me recordaste cómo se siente conectar, ser visto, y eso es un regalo que nunca olvidaré. Sonrió, los ojos brillando un poco. Así que esto es un adiós. No, dije, no es un adiós. Solo claridad. Ambos nos reímos suavemente de eso. No era triste. No era trágico. Era simplemente real. Se quedó otra hora más. Hablamos de sus planes universitarios, de música, de la vida. Se sintió fácil, natural, como dos almas simplemente reconociendo algo verdadero la una en la otra. Cuando finalmente se levantó para irse, me abrazó, no con confusión o vacilación, sino con calidez, con gratitud. Y yo lo abracé de vuelta,
el corazón lleno de una manera que no había sentido en años. Cuando la puerta se cerró detrás de él y me quedé allí sola, no me sentí vacía. Me sentí completa. A veces las conexiones más significativas no terminan en romance. A veces despiertan algo más profundo, algo que nos recuerda quiénes somos, lo que hemos estado extrañando y de lo que todavía somos capaces de sentir. Y en esa cocina silenciosa, sonreí para mí misma porque ya no era invisible, y él tampoco.